Listo, ya estamos en vivo. A ver. Listo, ya estamos en vivo. Bien, gracias otra vez a todos los que están conectándose en estos momentos, tanto por Facebook Live de Hablemos de Historia y también por acá por el Zoom. Queremos agradecer en estos momentos a los tres ponentes por haber hecho por tener la capacidad de poder apoyar siempre a estos eventos vinculados a el tema de los terremotos en el Perú, ¿no? Bien, vamos a empezar. Voy a darle el pase a Jesús. Jesús. Bueno, buenos días con todos. Es un placer tener a los ponentes que están ahorita en esta mesa. Vamos a empezar primero con una breve presentación de cada uno de los ponentes y luego van a tener el tiempo para poder hablar y exponer sus temas. Bueno, primero, Lizardo Senior Lizárraga es doctor por la Universidad de Grenoble, en Francia, magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como profesor en la misma casa de estudios, también en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entre otras. Su tesis de doctorado versó sobre la reconstrucción de las ciudades de la costa sur peruana tras el terremoto de agosto de 1868. Actualmente investiga temas de historia medioambiental y también la formación de las élites científicas en el Perú a mediados del siglo XIX. Ha desarrollado también investigaciones sobre historias institucionales de compañías y gremios empresariales peruanos del siglo XX. Entre sus diversas publicaciones se destacan algunas como es Estudios de Historia Medioambiental e Historia de los Sismos en el Perú, los 2 tomos. La profesora María Eugenia Petit es profesora titular y secretaria académica del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. También es coordinadora del Máster Universitario en Estudios Americanos de la Facultad de Geografía e Historia de la citada universidad. Desde 2011 es coordinadora científica del Seminario Permanente del Departamento de Historia de América, Estudios Históricos y Sociales sobre Naturaleza y el Medio Ambiente. Licenciada y doctora en Geografía e Historia con la calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado. A lo largo de la vida laboral, ha compaginado la experiencia docente universitaria con actividades de transferencia de conocimiento. Tiene varios libros publicados, también libros con revisión de pares externos y artículos en revistas científicas. Por último, pero no menos importante, el profesor Víctor Álvarez es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Libre de Berlín, con beca de la DFG y el CAT entre el 2015 y 2019. Licenciado y magíster en Historia por la Católica, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Historia Global, Historia Ambiental, Historia de los Medios Audiovisuales y el estudio político de catástrofes naturales. En el 2014 fue ganador del premio franco-peruano François Bourgeois para la investigación en ciencias humanas y sociales por su tesis magistral sobre tsunamis en el periodo virreinal peruano. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica y asesor académico de investigación para CEREGIS, el Centro Regional de Sismología para América del Sur. Bueno, habiéndolos presentado, empezaremos con las ponencias. Por favor, profesor Lizardo, si pudiera empezar usted. El micrófono, un favor, Lizardo. No, profesor. Listo. Ahora sí. Reitero, el agradecimiento a Jesús por la presentación, agradecimiento a Daniel Morán por ser quien convoca este tipo de reuniones virtuales propias de estos nuevos tiempos y el gusto y el placer de poder compartir mesa, como diríamos tradicionalmente, tanto como María Eugenia como Víctor Álvarez. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio virtual que se nos ofrece. Bien, hemos sido convocados para analizar, para presentar nuestros puntos de vista sobre lo que es la historia de los terremotos. Creo que la primera pregunta que podría plantearse es ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad que puede brindarle a una sociedad conocer la historia de su actividad sísmica? Creo que esa pregunta es importante porque permite ver no solamente el modo como se comportó la naturaleza en el pasado, sino además cuál fue el tipo de reacción que las sociedades tuvieron. Tenemos entonces dos grandes parámetros que establecen el uso que se le puede dar a esta información. ¿Por qué lo primero es importante? Lo primero es importante básicamente porque establece una pauta para diseñar políticas.
La historia de los sismos es importante en la medida que le sirve a distintas instancias del Estado a poder evaluar el riesgo sísmico que puede ocurrir en algunas partes de su territorio. Y esto en el caso del Perú, en el caso de los países sísmicos, es doblemente importante. El hecho, por ejemplo, que en el Perú se tenga un instituto geofísico, una entidad científica sólida como el Instituto Geofísico, no hay que perder de vista que es el resultado de por lo menos unos 100 años de evolución de la observación sismológica en el Perú. Las primeras observaciones sísmicas de modo institucional empiezan durante la República Aristocrática y evolución tiene un gran salto en época de Leguía. Y el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, es de una u otra manera depositario de ello. En los años 70, el ingeniero Enrique Silgado fue uno de los que más alentó y se dedicó de manera muy intensa a hacer una búsqueda sustancial de información de archivo de terremotos históricos peruanos. Gracias a eso aparecen catálogos en los cuales se identifica la documentación que obra en especialmente archivos españoles y en el Archivo General de Indias. Esto es, creo yo, relevante conocerlo porque demuestra que el interés sobre la historia de los sismos no es un interés reciente, sino es un interés muy antiguo. Probablemente el primero que define este interés es justamente Odriozola, Manuel de Odriozola, quien compila una serie de crónicas antiguas sobre sismos que es Terremotos. Ese es el título que lleva observaciones de 1863. Puede uno retroceder y llegar a las observaciones de Cosme Bueno. La observación sísmica siempre ha llamado la atención. Por eso es que se forman listados. Si queremos seguir adelante, nos vamos a Juan de Barrenechea en 1725, ya el primer listado de sismos. Entonces, compilar información sísmica no es una dimensión nueva, es una dimensión que lleva ya muchos siglos haciéndose, no solamente en el Perú, sino en países sísmicos y en países que no parecieran ser sísmicos, lo cual es también importante relevar. Es el caso, por ejemplo, de Francia, un país aparentemente sin mayor sismicidad, gracias a sus catálogos históricos, puede observar la recurrencia o la presencia de una sismicidad muy intensa en el siglo III, en el siglo XIV. Tan importante fue esa información histórica que a comienzos de los años 70 eso sirvió como insumo esencial para establecer en qué lugares resultaba más idóneo construir centrales nucleares. La data sísmica es esencial, por eso decía, para establecer políticas por parte de los gobiernos. No es una historia que uno pueda simplemente darle una utilidad erudita, que ya de suyo es interesante, pero también creo que la observación que hacemos de la naturaleza, la historización que hacemos de la naturaleza, puede tener una utilidad muy práctica en el presente. Los catálogos sísmicos, el gran catálogo sísmico de comienzo del siglo XX es el de José Toribio Polo, que es en un tiempo récord, compila más de 2.500 referencias sísmicas. Entonces, tenemos con ello es, para hacerlo de manera muy resumida, una historia sobre la historia de terremotos. Hay una historiografía sísmica, si se quiere ver de ese modo. Y en eso, evidentemente, también los científicos contribuyeron decisivamente. Hacía mención al importantísimo aporte del ingeniero Enrique Silgado, del Instituto Geofísico, que hizo esta compilación. Y luego, su obra principal, Historia de los principales sismos de 1978, que es la base que el Instituto Geofísico utiliza para establecer los parámetros de los sismos. Ahí sale, creo yo, un segundo problema. La información sísmica
cómo puede ser utilizada por los científicos. Y ahí el tema es delicado, que primero nosotros al acceder a la fuente tenemos que hacer válida esa fuente. Por ejemplo, cuando se produce el gran terremoto de Lima en 1586, acompañado de un tsunami, el mar se sale varios cientos de varas. Y es el propio virrey quien consigna ese episodio. Esas varas, ¿cómo las transformamos a metros? Equivale a cuántos metros, eventualmente a cuántos kilómetros, porque eso va a ser de suma utilidad para establecer políticas de prevención. Cuando hablamos, por ejemplo, del terremoto de 1746 y se calcula el área de expansión del tsunami, eso llega hasta un parque zonal en el Callao donde la gente tiene que, eventualmente, tendría que refugiarse ante esa eventualidad. Por eso la data sísmica es una data que requiere trabajarse con mucha puntillosidad. Es una data general, pero es una data que para efectos de decisiones de Estado es enormemente relevante. Esta historia sísmica, historia de los terremotos, tiene muchas aristas, es muy comprensiva y creo que se puede inscribir a su vez dentro de una historia de los desastres. Y dentro de esa historia de los desastres, ¿qué cosa comprendemos? Fenómenos tectónicos, fenómenos meteorológicos, fenómenos oceanográficos, y eso nos permite historizar la naturaleza. La historización de la naturaleza para un país de las características del Perú es esencial, porque nos va a permitir ayudar, uno, cuando se produjeron fenómenos del Niño, a partir de una data confiable; dos, cuando se produjeron sequías, cuando se produjeron friajes en la selva, los grandes terremotos. Eso nos permite y se inscribe dentro de esa mayor posibilidad de uso. Es además, creo yo, una historia fuertemente interdisciplinaria, porque hay muchos momentos en los cuales una historia de los terremotos tiene que dialogar, por ejemplo, con la economía, porque es cuando nos encontramos, por ejemplo, los cálculos sobre los destrozos creados, provocados por el sismo. ¿Cómo se contabiliza la destrucción? ¿Bajo qué parámetros? A fines del siglo XIX, acá en el Perú, por ejemplo, se desarrolla un cuerpo técnico que es el Cuerpo Técnico de Tasaciones, que empieza a evaluar desde la ingeniería el costo probable, el costo aproximado del desastre. Esa mirada hacia el pasado sobre cómo costear el desastre, que para algunos economistas resulta indispensable. Hay trabajos, por ejemplo, desde la economía, sobre cálculos del fenómeno del Niño para el año 83. ¿Qué porcentaje del PBI se ve afectado por un fenómeno de esas características? Hay estudios de Vega Centeno sobre la materia. Es además también interdisciplinaria porque se asocia, por ejemplo, a las historias de la medicina, porque hay ocasiones en las cuales estos terremotos también están asociados a epidemias. Es la mirada holística que nos permite ver efectivamente de qué manera el sismo tiene algún tipo de relación con algún otro tipo de fenómeno. Y ahí los médicos, para los médicos era esencial, no solamente los antiguos médicos, la antigua práctica médica, mirar el cielo, mirar el comportamiento y eventualmente ver también de qué manera un sismo afectaba la salud, porque asumían que así ocurría. Es entonces una historia interesante y donde también está el diálogo, vamos a decir, más duro con los científicos. Porque los científicos, por ejemplo, se plantea qué magnitud le puedo atribuir a un sismo del pasado, qué intensidad le puedo atribuir a un sismo del pasado. Y evidentemente desde la historia, el primer insumo que podemos proveer es básicamente la intensidad. En tanto no hay registro sismográfico, no podemos dar una evaluación
desde las fuentes sobre lo que es esencialmente una magnitud, pero sí una intensidad, porque la intensidad es este efecto que hay sobre la naturaleza. Se pueden producir grietas, emana agua, se desliza un cerro, la manifestación del sismo sobre el paisaje, pero también está la manifestación del sismo sobre las construcciones. Por lo tanto, ese conjunto que a la luz del saber geofísico eventualmente le atribuiría una determinada magnitud. ¿Por qué el terremoto de 1970 se considera de 8.2? ¿O por qué el terremoto del 13 de agosto de 1868 se considera de 9 grados? Con toda esa información fáctica que dan las fuentes, se puede cubrir de una mejor manera lo que los sismólogos llaman las líneas isocistas. Las líneas isocistas son las que establecen en qué áreas y con qué intensidad progresivamente disminuida se fue manifestando el terremoto. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en páginas de institutos, de instituciones especializadas como el CERESIS, una serie de mapas de isocistas para eventos del pasado. La pregunta es, ¿siempre son exactas? Por ejemplo, para el terremoto de febrero de 1619 en Trujillo, se tenía la idea de que este terremoto solamente había cubierto el área de Trujillo. Pero revisando la crónica de Montesinos, uno podía encontrar que el sismo se había producido y se había sentido también en Cajamarca. Por lo tanto, habiendo de por medio de esa distancia, la lectura, la relectura fina de las fuentes ayuda finalmente a mapear mejor el sismo. Y mapeando mejor el sismo, pueden los científicos, los sismólogos, establecer una base de análisis mucho más completa. Creo que estoy sobre la hora, antes de que Jesús vaya a hacerme alguna puntualización que de paso agradecería. Creo que esa es la primera intervención. Muchas gracias. Listo, profesor, gracias. Estaba muy bien con el tiempo. Bueno, profesora María Eugenia, por favor. Su audio. El micrófono, por favor. El audio. Ahí está. Muy buenas tardes. Lo primero, agradecer pues la organización, ¿no? de este evento que nos permite pues compartir con colegas que bueno, tenemos intereses comunes y que llevamos muchísimo tiempo pues trabajando en estas temáticas y que bueno, tenemos ahora la oportunidad de compartir con todo este público, ¿no? que se está integrando en este sistema virtual que bueno, nos permite hacer otro tipo de actividades que fuera de lo normal, ¿no? Yo les voy a comentar el tema de los terremotos, integrando además esa reflexión de procesos combinados que se generan en estos grandes fenómenos naturales que tenemos en la costa del Perú, ¿no? Y además haciendo una mirada también entre cuál era la respuesta, ¿no? del mundo colonial, pero no solamente teniendo en cuenta lo hispano, sino también el mundo indígena. Y vamos a ver cómo hay algunos elementos de encuentro, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la respuesta. Estoy pues totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el colega Lizardo con respecto a toda esta reflexión. Yo quizá voy a tocar algunos temas incidiendo en algunas otras matizaciones, ¿no? Yo quisiera partir con una pregunta muy concreta, ¿no? para nuestro auditorio, y es ¿por qué ocurren terremotos, ¿no? terremotos en la costa del Pacífico? Y por qué además muchos de estos terremotos van asociados a tsunamis. Tenemos que tener mucha claridad de que cuando uno analiza los terremotos, no solo estamos hablando de un fenómeno particular, sino que en la medida que tienen mayor o menor intensidad, pues pueden generar otro tipo de procesos como los tsunamis, remociones en masa, hundimientos, levantamientos, y que evidentemente va a existir pues toda una interpretación con respecto al origen de estos fenómenos, ¿no? Sabemos que en el borde occidental de América del Sur encontramos ahí un contacto de placas, por eso en esta geodinámica global vamos a tener ahí el origen real de la producción de terremotos en la costa del Perú.
la placa de Nazca subduce a la placa sudamericana y entonces vamos a encontrar en esa zona de contacto una alta concentración de terremotos. Si además estos terremotos, que son rupturas de la corteza terrestre, se generan en el fondo marino, podemos tener una ocurrencia de tsunami. Entonces, no podemos tener, es que a veces hay confusión de que hay tsunami independiente, no. Si no hay terremoto de una magnitud adecuada, pues no hay tsunami. En fin. También en el caso de la historia de los terremotos en el Perú, encontramos un segundo tipo de sismicidad asociada a deformaciones corticales que están asociadas a la cordillera, de los cuales tenemos menos información porque evidentemente, como bien apuntaba Lizardo, pues la cantidad de información también depende de la población que esté ahí para dejar un registro. Entonces vamos a encontrar una gran concentración de actividad sísmica en la zona costera en la época colonial. Sin embargo, vamos a tener pocos datos o poca información de sismos que se generan en la zona interior. Uno de los más relevantes es el terremoto de 1650 que afectó a la zona de Cusco, por ejemplo. Destacar que, como les comentaba, los sismos de gran magnitud generan frecuentemente 3 efectos secundarios, o le podríamos llamar efectos asociados, ¿no? En el caso de los tsunamis, los científicos han calculado que un terremoto en el fondo marino con una magnitud entre 6,5 más o menos o mayor podría eventualmente generar un tsunami. Entonces, dentro de este catálogo, dentro de este registro histórico de los terremotos de mayor magnitud, pues vamos a tener que la mayoría de los que están en la zona costera, pues van a tener además terremoto y tsunami, y además otros procesos asociados. Esto, para lo que es el estudio de los desastres, es muy importante tenerlo en cuenta, porque la sociedad que se va a ver afectada por este fenómeno no solo tiene que hacer frente al terremoto, sino también al tsunami, a lo mejor a derrumbes que los dejan sin agua, que no solo inhabilitan a lo que son las viviendas, sino que una serie de procesos que a lo mejor en un día o en varios días van a generar una serie de trastornos, ¿no?, en esta sociedad, y va a depender pues de su capacidad de respuesta para salir adelante o no. Con respecto a la respuesta, pues eso está directamente relacionada con la idea que en cada momento se tiene sobre el origen del desastre. Evidentemente que estamos aquí hablando de la época colonial, del siglo XVI al XVIII, un largo periodo donde la creencia sobre el origen de los procesos naturales pues tiene distintas respuestas, ¿no? El análisis de este tipo de fenómenos asociado a la geodinámica de la costa peruana nos lleva también a hablar de desastres extremos. Lo comento porque es una expresión que está muy en boga para los que nos dedicamos a los temas de desastres, y que tanto para los temas de clima extremo o desastres extremos es algo que está ahora muy en el ámbito de los que estudiamos desastres, porque estamos viendo que cuando hay un desastre de gran magnitud no solamente analizamos un fenómeno, sino que es la correlación entre varios de ellos. Bueno, el origen de los terremotos, como vemos, tiene que ver con un tema de la geodinámica terrestre. Por lo tanto, en la época prehispánica, los andinos evidentemente tenían también una creencia y una percepción sobre, y una explicación sobre estos fenómenos. Es así que encontramos, por ejemplo, la divinidad de Pachacamac. O sea, que no podemos entender, ¿no?, ese mundo andino sin ese culto a Pachacamac, que es anterior a los cultos incaicos, y que era tan importante porque el dios de los terremotos, el dios del inframundo, evidentemente era tan poderoso que los incas no lo erradican, sino que lo mantienen, ¿no? A Pachacamac además se le hacían ofrendas, se le hacían sacrificios, y cuando había grandes terremotos se habla de las crónicas de sacrificios humanos. En principio, a Pachacamac se le ofrecían niños pequeños, ¿no?, entre 5 años, por ahí, más o menos. Y cuando había ocurrencia de tsunamis, pues eran las ofrendas a la diosa Mamacocha,
la diosa del agua, la diosa del mar, que también evidentemente debía ser constantemente mantenido su culto porque pues eso mantenía el equilibrio en la sociedad. Entonces, esta explicación hoy científica, ¿no?, del origen de esos procesos naturales, pues evidentemente en la época prehispánica se comprendía como que era una comunicación de los dioses o algo que habían hecho mal, que por algo ocurría un terremoto, ¿no? Esto se va a unir cuando llegan los españoles al territorio americano a toda la creencia, ¿no?, que se va, a toda la creencia providencialista que se va a unir, ¿no?, a esta explicación sobre el origen de los terremotos en la época colonial. Por eso el origen del desastre está directamente relacionada con la respuesta que tiene la sociedad con respecto a ese fenómeno, ¿vale? Porque se podría explicar por qué hacían rogativas, por qué hacían procesiones, por qué hacían incluso exorcismo a ciertos procesos naturales, porque la idea del origen del desastre es esa comunicación de esa divinidad. En el caso de los españoles, pues Dios castiga a la sociedad por pecados cometidos o porque no han cumplido adecuadamente los rituales, y el mundo indígena tiene la misma percepción, nada más que los dioses ancestrales se comunican con la comunidad porque a lo mejor se han bautizado, dicen las crónicas, como se bautizaron, la interpretación es que viene un desastre, porque a lo mejor no han cumplido con los ritos ancestrales, etc. Entonces hay esa percepción de que los dioses les castigan a unos y otros. Ambas comunidades convergen en esa idea. Con respecto a la cronología sísmica del Perú, ya no me voy a extender porque ya Lizardo lo comentaba, pero sí es verdad que el análisis de validar las fuentes históricas es un trabajo fundamental y que los historiadores tenemos que hacer, ¿no? El estudio de la historia sísmica tiene una aplicación práctica en la planificación territorial y, por supuesto, nosotros como historiadores, pues por lo menos los que tenemos este compromiso, ¿no?, con la sociedad y las cosas actuales, pues debemos hacer ese trabajo además interdisciplinario y debemos además aprender a hablar en un lenguaje científico, hacer una traducción de la documentación histórica a los conceptos que hoy se utilizan por otros colegas, ¿no?, de otras disciplinas científicas. ¿Para qué? Para que los datos de la fuente, para que los datos históricos tengan ese valor y sean utilizados en la planificación. Y bueno, y tengan ese sentido de pues proteger a la población de posibles desastres. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando ocurre un desastre va a ocurrir otra vez. Además, con la gran dinámica de la corteza terrestre en la zona del Pacífico, no tenemos que esperar cientos de años como ocurre aquí en la península ibérica, ¿no? Y en España la frecuencia de los terremotos es cada 200, 250 años hay un terremoto importante, pero en América no, en América pues cada 10, 20, 30 años hay un terremoto importante, al menos 1 o 2 por siglo, que son muy dañinos. Por lo tanto, hay que tomarse en serio, ¿no?, el tema de la planificación territorial y la utilización de unos buenos datos históricos, porque como bien comentaba Lizardo, los catálogos en general han sido realizados por geofísicos, geógrafos, que está muy bien, pero los expertos en trabajar en temas de los archivos, pues somos los historiadores. Entonces, realmente el incorporarnos a estos equipos interdisciplinarios de trabajo es fundamental, porque nosotros podemos aportar pues una serie de antecedentes o traducir una serie de lenguaje, ¿no?, antiguo a un lenguaje científico actual para que eso sea utilizado de una mejor manera. Los terremotos de gran alcance que ha tenido el Perú, pues ya se ha nombrado alguno, ¿no?, el de 1586, 1687, 1746, que es seguramente el sismo más emblemático de la época colonial, que además tengo aquí el libro del profesor Pérez Mayaína, ¿no?, una monografía importante, trabajo de muchos años, donde hace pues realmente, como se llama el libro, retrato de una ciudad en crisis, donde se desgrana
este es un estudio de caso, ¿no? Cada uno de los sucesos de 1746 y cómo afectó, ¿no? Ese terremoto y ese tsunami pues, a la población. Dentro de este contexto de análisis histórico, pues existen los estudios de largo periodo, que tiene que ver más bien con los catálogos, las cronologías que sirven para la planificación territorial, y luego los estudios de caso, como este del profesor Pérez Mayaína, que pues, nos indican cómo una sociedad, de alguna forma, muy concretamente, responde ante pues, un desastre, como en el caso de un terremoto con generación de tsunami. La respuesta pues, ante el desastre, como les comentaba, por una parte los españoles tienen esa idea providencialista, donde la religiosidad va a ocupar un papel fundamental. Esto va a ser muy significativo durante los siglos XVI y XVII, y ya en el siglo XVIII, con los aires de la Ilustración, comienzan a haber algunos cambios, pero esto no llega a la base de la población. O sea, estos cambios se notan pues, a nivel de organización, de gestores, ¿no? Los corregidores o los asesores, podríamos llamarle hoy, de la administración, que sí, uno ve en los informes que hay un lenguaje diferente a los siglos previos, al siglo XVI o XVII, pero que de alguna manera no llegan a ser entendidas todas estas aplicaciones por la población, y que sigue manteniendo estos rituales y estas ceremonias, ¿no? Que tienen que ver con aplacar la ira de Dios. Con el tiempo, las comunidades indígenas pues, se van a ir incorporando a esta idea religiosa de la mitigación del desastre y se unirán a las procesiones rogativas. Los exorcismos desaparecen en el siglo XVIII como recomendación de la propia Iglesia, porque ya había un cuestionamiento. El terremoto de 1755 de Lisboa va a ser como un punto de inflexión muy importante en el siglo XVIII, porque abre todo un debate sobre el origen de los procesos naturales, de los fenómenos naturales y en particular de los terremotos. Y esto, por supuesto, dentro de un mismo contexto de monarquía hispánica, pues tiene una réplica, ¿no? Cuando aquí ocurre el terremoto de 1755 y que afecta a la zona de Cádiz, ¿no? Toda la costa de Huelva y la costa del Algarve, se habla del terremoto de 1746 con tsunami de Lima y el Callao. Es interesantísimo cómo hay una transmisión del conocimiento tanto de allá para acá, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que esto es una monarquía global, que no es solo América, que no es solo España, sino que a ambos lados del Atlántico se están teniendo en cuenta pues, una serie de antecedentes, ¿no? Con respecto a los cambios, que yo voy a hablar solamente un poquito del siglo XIX, porque Víctor se va a dedicar a la parte contemporánea, simplemente destacar que como la idea sobre el origen del desastre va a marcar el comportamiento de la población, pues evidentemente ya en el siglo XIX y a finales del siglo XVIII se nota un cambio importantísimo. Cuando hay un desastre ya no se va directamente al ritual religioso, sino que se manda a lo mejor a un equipo o a unas personas a ir a investigar qué pasó, qué daños hubo, cuántas personas estuvieron afectadas. Entonces ahí se ve una mirada en el largo periodo, cómo hay un cambio en la mentalidad, cómo hay un cambio en cómo se afronta este proceso, ¿no? Evidentemente las ideas racionales van a tener una concreción en la planificación urbana, que ya se habían hecho unos intentos, evidentemente, en el siglo XVI, por pura cuestión de sentido común. Si se caen las casas, pues las casas ya no serán de 2 plantas o de 3, será, pues, decía Carlos V, 5 metros de máximo de altura, ya a mediados del siglo XVI. Por supuesto, los materiales para hacer las techumbres tienen que ser livianos, porque si no es que se nos caen encima, o sea, puro sentido común, aún siguiendo con esa idea providencialista. Y en el siglo XIX, pues hay algunas medidas de temas de sismo resistente, de materiales, de urbanismo, el ancho de las calles. Pues no es raro, ¿no?, que Lima, por ejemplo, tenga esas anchas calles, mantenga esos espacios abiertos,
por si acaso, para protección de la población, ¿no? En caso de necesidad. Y bueno, no sé, yo creo que estaría bien más o menos la reflexión, sobre todo un poco recapitulando, pensar por qué en Perú hay terremotos, esta idea de procesos combinados que nos lleva a esa idea de desastres extremos que tendríamos que comenzar a analizar mucho más, no analizar cada uno por separado, el tsunami por un lado, el terremoto por un lado, o el derrumbe, sino que analizarlos en su conjunto porque finalmente afectan a una sociedad todos al mismo tiempo. Y luego esa idea, ¿no? Rescatar esa idea que en esta sociedad americana, compuesta de los habitantes de los pueblos originarios y de españoles, casualmente en la época colonial van a coincidir y que ambos perciben que son los dioses que les castigan, ¿no? Cuando les envían estos procesos. Gracias. Listo, gracias, profesora. Para culminar la primera ronda, por favor, profesor Víctor. Gracias, Jesús. Interesantísimas, disculpen, las reflexiones de mis colegas, María Eugenia, Lizardo, con quien he tenido en mi quehacer académico muchísima interacción, y de lo cual me siento bastante orgulloso y he aprendido mucho también de ellos. Y me quedo con varias reflexiones que ellos hacen, que después las podremos ir discutiendo, pero para partir con mi presentación, porque creo que todos estamos dando vamos a dar una mirada más introductoria y de muchísimos elementos que se compaginan a la hora de entrar en materia de investigación sobre los terremotos en el Perú. Y en ello, yo creo que es fundamental considerar que el mundo contemporáneo va a establecer otro tipo de variables para el análisis de estos desastres, que son de naturaleza particular. Entonces, digamos que la misma historiografía sobre los terremotos, especialmente en América Latina, se ha centrado sobre todo en ver, por un lado, una sistematización del registro histórico de las catástrofes a través de catálogos hecho por historiadores en combinación con trabajos científicos, como Lizardo muy bien ha explicado. Y por supuesto, la aproximación hacia desastres en el mundo colonial ha sido básicamente sobre trabajos desde una perspectiva de historia social, en donde la catástrofe es vista como bien decía Virginia García Costa, como un laboratorio social en donde uno puede identificar una serie de variables de cómo funciona esa sociedad y cuáles son las reacciones en torno al miedo y al pánico colectivo, en torno al rumor, en torno a la piedad y a manifestaciones culturales muy variadas que son sumamente interesantes. Y evidentemente ha habido poca aproximación hacia una dinámica, y sobre ello pues tenemos extensos trabajos de distintos estudios de caso, ¿no? Para el caso peruano únicamente en torno al terremoto de 1746, los aportes de Parogledes Mayaina, está también Charles Walker, Jesús y Sánchez, y en fin, así una serie de contribuciones que han ido en esa línea, ¿no? Yo para el mundo contemporáneo, la dinámica establece otro tipo de variables, creo yo, debido a que la multiplicidad o la complejización de las sociedades contemporáneas, especialmente en el siglo XX, van a hacer de las catástrofes un tema en boga, y las guerras mundiales también van a enmarcar digamos, la política internacional dentro de lo que va a ser una dinámica del catastrofismo internacional, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo lo que quería dar era una aproximación a lo que se podría ver desde una historia más política y que roza con otras variables hacia lo que el siglo XX establece en torno a estos desastres. Entonces, quiero compartirles un pequeño PPT, acá lo tengo. Entonces, terremotos como momentos globales en el mundo contemporáneo. Y para el caso peruano, bueno, no voy a tratar en esta primera parte el caso peruano, pero sí me interesa un poco entender cómo es que una catástrofe puede llegar a convertirse en un momento global. Cuando se habla de momento global, yo quiero entrar a entender que esto forma parte de lo que hoy se desarrolla en la historiografía como historia global, ¿no? Que son básicamente el análisis de acontecimientos
de gran impacto en un orden mundial, que es propio del siglo XX, y que eluden las distancias geográficas y que interconectan a gran porcentaje de población. Desarrollan interconexiones bastante amplias y dan lugar a la agencia y a la actuación de distintos, valga la redundancia, actores políticos. Y esto es un concepto que se ha desarrollado mucho en la historiografía alemana sobre todo, pero también en la historiografía anglosajona, ¿no? Porque estamos hablando en sí de un terremoto, y un terremoto en sí es un acontecimiento, ¿no? Eso también ya se ha trabajado para entender que un acontecimiento es, digamos, asociado como concepto a la idea de cambio, ¿no? Es un evento que es disruptivo en una sociedad y que tiene una trascendencia histórica en la medida de que genera un cambio, ¿no? Hay un antes y un después de un acontecimiento. Y el mismo, en la historiografía, ya a partir de los años 70, Pierre Nora, un poco en este libro del quehacer de historia, habla de ver a los acontecimientos ya no desde la visión del siglo XIX más positivista, más de una historia del acontecimiento heroico, sino más bien verlo de distintas perspectivas. Entonces ahí es donde los terremotos entran ya como elementos que pueden ser analizados no como desastres naturales en sí, porque sabemos que los desastres no son naturales, son desastres sociales, pero en sí son un acontecimiento que ocurre de manera imprevista, su naturaleza es insólita. Y esto genera en la sociedad una serie de variables interesantes. Pero en el siglo XX, si hablamos de terremotos a nivel mundial, y yo sé que estamos en un seminario sobre terremotos en la historia del Perú, pero creo que es importante también contextualizar a nivel global cómo es visto a partir del siglo XX las catástrofes. Y en ello existe un enorme registro de realmente mortíferas catástrofes en la historia del siglo XX. Y acá solamente presento una relación que han generado muchas muertes, y sin embargo muchos de estos eventos no son conocidos en la historia, digamos, universal, ¿no? En la historia global, más bien son considerados eventos nacionales o incluso hasta eventos locales, ¿no? Como el caso de los terremotos en China. Sin embargo, han habido ciertos acontecimientos que han ocurrido en la historia del siglo XX que sí han tenido una dimensión, digamos, transnacional en cuanto al impacto que han producido en la opinión pública, que se han convertido en eventos que han sido considerados de interés global, por así denominarlo, ¿no? Y en ello tenemos algunos ejemplos como el terremoto de Valdivia en Chile, que es un terremoto icónico del año 1960, el terremoto de Yugoslavia en Skopje del año 63, ¿no? Y vean que en sí las cifras, si las comparamos con la anterior relación del impacto que estos eventos han producido, no son en algunos casos, en cuanto al número de muertos, son mucho menores. Muchas veces se piensa que una catástrofe termina siendo más trascendental si es más mortífera. Eso es en la historia, y en eso mis colegas no me dejan mentir, bastante relativo, ¿no? Se habla muchísimo del terremoto de 1746 en Lima, que definitivamente es el terremoto que marca la historia nacional, pero si lo comparamos a nivel de número de muertos cifrados, registrados, porque también hay que ver la data de la época, evidentemente, en comparación con lo que va a ocurrir en el año, por ejemplo, 1970, es abismalmente diferente, ¿no? Entonces creo que allí hay elementos que se conjugan, ¿no? Entonces tenemos el terremoto de Guatemala, el terremoto de Nicaragua del año 72, el terremoto de México, y hoy por hoy ya hasta el siglo XXI, si nos queremos remontar al terremoto el terremoto de México en 1985, que no está en la relación, también es trascendental, ¿no? Entonces hay ciertos eventos que han tenido un impacto mayor. Pero ¿qué variables pueden incidir para que de pronto en la opinión pública global una catástrofe se convierta del interés? Y eso es algo que digamos, el mundo contemporáneo permite esgrimir una serie de elementos que se van a conjugar. Y en ello sí va a incidir la historia. Y la historia, el impacto de la brutalidad de las dos guerras mundiales van a afectar en el imaginario y en la opinión pública
de manera trascendental a una conciencia y una movilización global en torno a los derechos humanos y a la ayuda humanitaria como factores de compromiso que debe tener una sociedad en pro de hacer ello. Y por supuesto también vivimos un mundo en donde las comunicaciones va a partir de los años 30 con el cine, luego con la radio, después con la televisión, hoy por hoy con el internet, si no, no estaríamos conectados en este momento, van a incidir de manera decisiva a la inmediatez de la información, ¿no? Y esa tecnologización que no la tenemos en el mundo del siglo XIX o en el mundo que es el mundo republicano o en el periodo colonial, donde evidentemente el acceso a la información era muy restrictivo, pues le va a dar otro cariz y otra inmediatez a la forma del impacto que puede tener un acontecimiento de una naturaleza catastrófica, ¿no? Entonces, esto van a producir una serie de movilizaciones. Entonces, la visualización y la concientización de una sociedad a raíz de las trágicas experiencias que vive el mundo en el siglo XX van a incidir definitivamente en mirar a las catástrofes de una manera distinta, ¿no? Y también, dada esa preocupación social natural que va a surgir con respecto a las catástrofes, una catástrofe puede incidir de manera directa en la historia política en distintas dimensiones, tanto a nivel local como a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global, ¿no? Y en ello, si miramos desde la política, María Eugenia hablaba mucho del rol de la gestión gubernamental que se aplicó muchísimo en el periodo virreinal para una mitigación de riesgos por un lado, y parte de mitigar el riesgo en ese momento en la cosmovisión de las sociedades virreinales era sobre todo la piedad y Dios aplaca tu ira, ¿no? A partir de un mundo ilustrado, es la concepción más científica. Es necesaria una catalogización de los sismos para aprender de la expertise, y en eso Lizardo ha tenido un amplio trabajo que ya nos ha explicado, pero es a raíz de un mundo mucho más interconectado propio del siglo XX, ya inserto dentro de un proceso global, con distintos elementos que van a conjugar, como ya lo he explicado, es que una catástrofe va a tener otro tipo de agencia. Una agencia que le va a dar un protagonismo en cuanto a la desacreditación de un régimen, de un régimen que resulta inoperante ante una emergencia, por ejemplo, o por el contrario, lo que va a agudizar evidentemente la crisis que una catástrofe pueda generar. O por el contrario, va a fortalecer un gobierno que responda rápidamente ante una crisis, ya sea esta de manera vertical o autoritaria, ¿no? En ese sentido, hasta una dictadura podría verse beneficiada con una adecuada agencia en medio de la acción. Cuando ocurre un desastre, en lo que se llama la ayuda ante desastres naturales, en el término anglosajón, el disaster relief, ¿no? Existen fases de atención ante una catástrofe. Una de ellas, la primera fase es la fase de emergencia, en donde lo que se busca es atender la supervivencia de los afectados. En este caso, dar refugio, proveer de alimento, atender a los heridos, trasladar a los muertos, tratar de asegurar la permanencia de vida de las personas que están comprometidas que se han visto comprometidas ante este escenario catastrófico. Luego, una siguiente fase vendrá la fase de rehabilitación, en donde una vez asegurada la supervivencia de esa población, pasaremos a una etapa de tratar de recuperar y retornar a través de restablecimiento de las vías de comunicación, a través de algunas construcciones básicas, que se genere una nueva normalización de las actividades en un escenario digamos, adverso, ¿no? Y finalmente, la fase de post-rehabilitación, que ya más bien se busque una recuperación absoluta y un cambio de las variables vulnerables que incidan en que otra vez una catástrofe se produzca. Entonces, en América Latina muchas veces nos quedamos con la justa en la primera fase, arañamos la segunda fase, pero nunca llegamos a la tercera. Entonces, esa es una problemática donde también los historiadores podemos contribuir en una historia más aplicativa, ¿no?
Y bueno, y después, dentro de esta misión global a las catástrofes, en un escenario de cooperación y de ayuda internacional propio de un mundo de posguerra, va a incidir también en la interacción con las catástrofes, en donde las agencias, las agendas políticas exteriores, sean bilaterales o multilaterales, van a impactar, pueden impactar decididamente en la atención hacia un terremoto. Entonces, desde mi punto de vista pueden existir muchas variables. Para mí, los medios de comunicación, sobre todo la radio, la televisión, de manera decisiva, porque es bidimensionalmente visual, y por supuesto también el cine, en el mundo de posguerra van a incidir de manera decisiva en esta difusión en la opinión pública, ¿no? Entonces, para mí la ayuda humanitaria termina siendo una nueva variable que en el país no se ha investigado mucho. Creo que se convierte en una variable de manera decisiva para una perspectiva de un mundo de posguerra. Sobre todo la ayuda humanitaria se ha trabajado desde la parte de bélica, cuando hemos visto la tensión en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y es básicamente una historiografía europea. En el Perú casi no existe, creo, me atrevo a decir que no existe casi ningún aporte sobre una historiografía que atienda hacia la ayuda humanitaria. Pero digamos que es una mirada que nos permitiría ver en un mundo contemporáneo distintamente a las catástrofes, ¿no? Bueno, en el Perú tenemos un estudio de caso en donde podemos ver a un terremoto como un momento global, pero creo que esto ya me pasé de tiempo, así que creo que esto lo dejo para los 5 minutos de manera muy comprimida, y para seguir en la discusión. Entonces salgo de aquí y dejar de compartir. Ok. Listo, gracias Víctor, gracias profesor Víctor. Bueno, para retomar algunos puntos que tal vez se hayan quedado pendientes, vamos a tener una segunda ronda, cada uno de 5 minutos, para culminar con preguntas del público y también del chat de Facebook. Por favor, profesora María Eugenia, ¿podría empezar usted? Su audio, disculpe, su micrófono. Ahí está, ya. Ya está el audio. ¿Me escuchan? Sí. Pues simplemente retomar la idea de que el estudio de los desastres tiene que tener muy en cuenta los estudios del pasado. En el caso de Perú, todos aquellos lugares que han sido afectados en el pasado por un terremoto, y un terremoto con tsunami u otro tipo de procesos, pues hay que tener cuidado porque evidentemente se va a volver a repetir. Entonces, la idea de tener en cuenta este tipo de aprendizajes para la población, para la comunidad educativa, pues es muy relevante. Y luego, pues destacar que así como el siglo XIX y XX tiene una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos, ¿no? Sobre todo por toda esta época instrumental que caracteriza este periodo, pues la época colonial se queda todavía un poco floja, ¿no? En comparación con la época contemporánea, y que, bueno, hay mucho por hacer todavía en la época colonial, y que hay un gran trabajo, sobre todo para aquellos jóvenes investigadores que quieran seguir, pues, analizando este tipo de problemáticas. Las relaciones de medio ambiente y sociedad todavía están un poco en pañales, diríamos, y evidentemente toda esta época preinstrumental aporta y seguirá aportando datos relevantes para la planificación territorial. Ese sería mi comentario. Gracias. Bueno, profesor Víctor, para que tenga algo más que añadir, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Solo para terminar lo que venía explicando, mostrarles rápidamente el estudio de caso, de cómo ver la catástrofe. A ver, un ratito. ¿Dónde estoy? Acá. De cómo ver un terremoto de esta naturaleza. Creo que, a ver, me van a disculpar. Creo que no es el archivo. Un ratito.
Bueno, básicamente cuando trato de... sí es este. Cuando trato de explicar un momento, una catástrofe como un momento global, es importante entender la dinámica en la cual se produce un escenario. Entonces, como son solo 5 minutos, voy a pasarlo rápidamente, pero la idea es que el terremoto de 1970, de 7.8 grados en la escala de Richter, 8.2 en la escala momento, que afecta a 22 provincias del Perú, que genera 20.000 desaparecidos, va a tener una incidencia, 70.000 muertos, 1.000.000 de damnificados se estiman, va a tener una conjugación de catástrofes con el aluvión que va a desaparecer las ciudades de Yungay y Rajirca. Entonces, digamos que en el imaginario visual propio de la época va a generar un gran impacto. Hace poco se han celebrado los 50 años de esta terrible tragedia. Bueno, se han conmemorado, mejor, que es el término adecuado. Y bueno, estas imágenes dieron la vuelta al mundo de lo impactante. Entonces movilizó a gran cantidad de población, movilizó a la prensa internacional, que se trasladaron y tuvieron en el Perú un escenario de atención como compromiso solidario de ayuda, ¿no? Y allí las cantidades de auxilios de emergencia que se trasladaron fue algo impresionante y nunca antes visto en la historia del país. Entonces, distintos actores van a participar de la misma, ¿no? En este auxilio humanitario global tenemos a las Fuerzas Armadas, y eso complejiza aún más, digamos, la entrada que se le puede dar a un estudio de caso, ¿no? No se trata aquí de específicamente hablar de una investigación, sino más hablar a nivel, digamos, superior de cómo poder hacer entradas, pero una catástrofe te permite distintas aristas, y en este caso, solo el hecho de ver actores que participan de distintas secciones de la sociedad, tanto la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, el Estado, organismos internacionales, la Iglesia, de distintos credos, no solamente la católica, expertos, comunicadores mediáticos, ya te dan distintas entradas de hacia dónde apuntar una perspectiva. Y cuando hablo de que una catástrofe tiene incidencia global es porque la interacción de la población involucrada con lo que está ocurriendo, que una catástrofe, digamos, de manera primaria podría ser vista como un evento local, ¿no? O de repente, bueno, que conecte un par de regiones dentro de una nación, salvo que sean de dimensiones mucho más amplias, como un terremoto que en Chile en la época colonial generó un tsunami, en Japón, ¿no? Ya estamos hablando ya de eventos distintos, ¿no? Pero en sí, en incidencia geográfica, un evento que termina siendo de impacto local, cuando tiene todas estas variables propias del mundo contemporáneo, termina generando una movilización global mucho más amplia. Y cuando hablo de movilización global, estoy hablando de esta cantidad de países que se ven involucrados en la participación, algunos de manera más protagónica que otros, pero movilización en los 5 continentes. O sea, a ese nivel me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, estas son cifras de los movimientos que se dieron, pero lo importante es que también la historia política inserta otras variables adicionales. Entonces, se van abriendo más aristas porque se pueden hablar de agendas políticas globales en torno a un acontecimiento específico. Estamos viviendo en el año 70 un mundo de posguerra, perdón, un mundo de guerra fría también, en donde la polarización del mundo y la competencia por la influencia política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética va a tener en el escenario peruano también un espacio de interacción, y no solamente con ellos, porque también otros países van a aplicar sus propias agendas, el caso de Cuba, el caso de Alemania Federal, hasta la misma Suecia, Brasil, en fin, que van a estar incidiendo en ello, ¿no? Y por supuesto, los desastres, y eso es algo que sí es importante destacar. María Eugenia hablaba de cómo el terremoto de Lisboa se convierte en un evento de interés global, ya que es un punto de inflexión a nivel digamos, el surgimiento de un catastrofismo científico y del surgimiento de la sismología como una forma de atender a estos desastres y ya salir de un marco de la piedad. Pero
En este caso, las catástrofes que van a ocurrir en el año 70 o a partir de los años fines de los 60, principios de los 70, van a marcar también un giro en el catastrofismo internacional, puesto que ahora se van a considerar temas de interés global, que no habían ocurrido. Entonces, no solamente el terremoto del Perú va a estar en ello, sino también la importancia de asistir de manera humanitaria a una emergencia va a ser trascendental. Y por supuesto, un actor central en ello, el Estado peruano, pudo capitalizar muy bien la atención ante la emergencia. Pero bueno, esto ya es un tema mucho más complejo. Lo importante aquí es que quería no dejar de compartir, es que una catástrofe contemporánea tiene unas dinámicas distintas y que abre aristas de investigación en múltiples elementos, desde una historia tecnológica, una historia política, una historia cultural, una historia social, una historia económica, y eso es lo rico, ¿no? Que nosotros como investigadores tenemos que convocar cada vez más a los jóvenes investigadores para que se sumen a este humilde esfuerzo que hacemos los pocos que estamos metidos en esta investigación, porque creo que se complejía mucho el asunto. Y lo mismo podemos trasladarlo al mundo colonial o al mundo prehispánico, pero evidentemente ahí las limitantes son las fuentes, ¿no? Las fuentes que no siempre nos permiten entrar a los temas que quisiéramos abordar, pero en ello creo que ahí está el esfuerzo de nosotros como expertos para lograr un cambio, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, gracias, profesor Víctor. Ahora, para finalizar, por favor, profesor Lizardo, ¿podría explayarse un poco más sobre su tema? Su audio, profesor, no está activado, disculpe. Ya está, error frecuente. Muy bien, efectivamente, ahí ya creo que ha sido muy aleccionador y muy enriquecedor poder encontrarnos e intercambiar puntos de vista y perspectivas y también las lógicas preferencias que todos tenemos hacia determinados eventos. Yo creo que eso es sustancial y que eso prospere y fructifique finalmente es un beneficio, sí, ciertamente personal, pero también un beneficio para el país. Quería hacer solamente dos alcances finales, ¿no? Temas que creo que podrían ayudar a ver en perspectiva también las cosas. Uno, los mitos que hay alrededor de los terremotos. Y hay uno de los mitos que está fuertemente arraigado en la población urbana limeña, es la idea de que el terremoto temblor está asociado a una ráfaga súbita de viento. El viento aumenta y eso tendría que derivarse necesariamente hacia un sismo. Y simple la observación permitiría notar que hay muchas veces donde hay vientos que no derivan en un sismo porque no son fenómenos asociados, y sismos en los cuales habría que ver si efectivamente antes hubo viento o no. La razón de esta asociación es una explicación de larguísima data. Creo que eso manifiesta aún la pervivencia a nivel general de la población de la teoría neumática que ya se desarrollaba en la antigua Grecia en tiempos de Aristóteles. La teoría neumática partía de la idea de que en el centro de la Tierra se formaban vientos y esos vientos necesitaban salir a la superficie. Evidentemente hoy día nadie suscribiría eso, pero así hay como vientos atmosféricos, hay vientos del interior de la Tierra. Tanto es así que en época virreinal era frecuente, y hay testimonios de acciones de cabildo para Trujillo, por ejemplo, o para Lima, donde se buscaba abrir hoyos en distintas partes de la ciudad con el propósito de que los vientos emanen, que los vientos salgan, y así facilitar en esa salida de los vientos, mitigar, disminuir la potencia del sismo. Una explicación que no por distinta a lo actual deje de ser interesante, porque es también una historia de la ciencia en tanto explicación. Y en una historia de la ciencia es sumamente relevante ver el peso y el carácter del error. Y eso creo que es también muy aleccionador. Y por otro lado,
dentro de esta perspectiva amplia de los fenómenos, quizás ver también cómo reubicar el tiempo de inicio de ese sentido internacional de la ayuda. Simplemente plantearía dos momentos en ese sentido para suscitar algún tipo de reflexión. Lo que significa el gran terremoto de 1868, que genera una enorme oleada de ayuda humanitaria hacia el Perú. Y ese terremoto de 1868 y el tsunami consiguiente, a su vez, demuestra poco pensada, en el sentido de poco imaginada para nosotros, reacción importante por parte del Estado. Balta, el presidente Balta, toma el poder el 8 de agosto del 68 y el 13 recibe la información de Arequipa y envía un emisario, Cisneros. Eso que está diciendo que el Estado sí tenía capacidad de reacción y esa reacción efectivamente hay que mapearla. Y la información del Archivo de Relaciones Exteriores demuestra que hubo mucha ayuda internacional. El evento, por ejemplo, de Mendoza, de comienzo de 1860, también suscita ayuda humanitaria. Entonces, esta muy interesante perspectiva que planteaba Víctor sobre una reacción humanitaria generalizada de posguerra, que evidentemente tiene un carácter muy contundente a nivel institucional, ¿puede rastrearse en el pasado? Yo pienso que sí. Y habría que ver claramente en qué casos eso funciona. Creo que sería la posibilidad de abrir y seguir con las discusiones. Agradezco mucho. Muy amables. Bueno, agradezco a los tres ponentes que han participado y han dado su tiempo para poder participar en esta mesa. Les cedo la palabra al profesor Morán, quien se va a encargar de las preguntas del público. Ok, gracias Jesús, gracias a María Eugenia, a Víctor, a Lizardo también por las presentaciones de estos momentos, ¿no? A ver, en estos momentos vamos a empezar con las preguntas. Voy a dar el pase a Fernando, un ratito Fernando. Ahora sí, Fernando, puedes activar tu audio. Sí, Escuchamos. ¿se me escucha, por favor? Sí, te escuchamos. Allá. Sí, no pensé que me iba a pasar tan rápido el audio, pero, en fin, sí, tenía una pregunta general. Si bien es cierto, las presentaciones se han concentrado más en el asunto de los terremotos, lo cual es algo muy, muy pertinente a esas alturas, quería preguntar, digamos, a ver, si en las investigaciones que han realizado Lizardo o Víctor, por ejemplo, han detectado que, digamos, estos paradigmas antiguos, ¿no?, que explicaban los sismos, en fin, como castigos divinos, por ejemplo, ¿no? Había ese paradigma sobrenatural. Luego hubo otra explicación más ¿no?, naturalista, quizás, ¿no?, sobre el origen de los sismos. Entonces yo quería preguntarles cómo ha jugado esas explicaciones mágico-religiosas de los eventos, de los desastres, de los sismos. Lo pregunto por qué, porque recuerdo que cuando se produjo en el 2017 el Niño Costero, acá en la costa peruana, en la sierra, en la costa norte, recuerdo una encuesta que hizo Ipsos, en la que se le preguntaba a la gente sobre el tema de los desastres. Y hubo un porcentaje mínimo, claro, mínimo, pero estaba, que digamos que interpretaba, digamos, este tipo de desastres como un castigo de Dios. O sea, en pleno siglo XX, habían personas que consideraban que los desastres, algunos pensaban, ¿no?, que los desastres provenían de un castigo divino todavía. Entonces, les planteo un tanto esa inquietud, ¿no?, de cómo hasta la actualidad sigue operando ese tipo de explicaciones por parte del sector de la población respecto de el origen de eventos sísmicos o incluso climáticos. Esa era mi inquietud. Gracias. Bien, vamos a juntar con si alguien tuviera alguna pregunta más, pero acá en Facebook, Franklin desde el Cusco nos señala, pregunta para Lizardo, nos dice
Sobre la crónica de Fernando Montesinos, él nos pregunta cuál es de las dos que él nos señala. Uno es las memorias historiales y políticas del Perú y el otro análisis del Perú. ¿Cuál de los dos sirve para estudiar estos fenómenos? No sé, si podemos ir contestando ya. Víctor, si comenzamos contigo y después con Lizardo, y también María Eugenia tiene después un comentario. Ok, perfecto. Para responder, primero el comentario final de Lizardo y luego entrar con la pregunta de Fernando. Claro, lo que se propone aquí es entradas para ver en el mundo contemporáneo cómo ver a la ayuda humanitaria como una variable de investigación histórica, ¿no? Y en eso coincido contigo que evidencias de expresiones de humanitarismo en torno a catástrofes existen, ¿no? De hecho, y no solamente desde, digamos, el norte global al sur global, sino también del Perú hacia el Japón. Por ejemplo, está el ejemplo del terremoto y tsunami de 1922 en Tokio, ¿no? En donde Perú mandó ayuda humanitaria al Japón, y eso es algo que siempre se tuvo como variable de agencia para luego recibir la ayuda japonesa con el terremoto de 1970, ¿no? Pero claro, la creación de la Cruz Roja como institución en el año de 1859 marca un derrotero por toda la coyuntura política que está ocurriendo en Europa, y evidentemente eso va a tener réplica a nivel mundial sobre el ejercicio de la misión humanitaria que podemos tener y de asistencia, no solamente en guerra, sino también en catástrofes. Pero si nosotros analizamos la dimensión de la atención de auxilio, evidentemente pues el mundo de posguerra va a generar una potencialización superlativa en torno a lo que antes se hacía y lo que después se hacía, porque digamos que cuando surgen estas expresiones humanitarias están básicamente orientadas a temas bélicos, no a temas catastróficos, pero claro, van a haber expresiones. Pero es muy interesante lo que mencionas, Lizardo, porque sí sería bueno hacer un rastreo a nivel nacional e internacional de dónde, en qué catástrofes podemos encontrar esas variables que nos permitan establecer los antecedentes para luego construir, digamos, una historiografía, o construir una historia de la ayuda humanitaria mucho más clara en cuanto a estos esfuerzos iniciales. Y en torno a la pregunta de Fernando con respecto a este imaginario colectivo que surge en torno a las catástrofes a nivel internacional, creo que en eso María Eugenia también nos podría ayudar mucho a esclarecer el asunto, pero lo que sí tengo claro, y eso lo que somos historiadores en torno a la teoría de la historia, sabemos que el imaginario colectivo, el imaginario de una sociedad, es lo que más demora en cambiar en el tiempo. Es lo más quizás estático y que queda perenne, y su variación es muy, muy lenta, y han pasado ya siglos desde que terminó el periodo virreinal, en que ya la misma administración, tanto virreinal como luego ya las autoridades del Estado peruano, ya comenzaron a aplicar medidas mucho más científicas en torno a atender las emergencias, pero en la sociedad la idea de quedar en la providencia, el destino de la sociedad, sigue vigente, ¿no? En el 2007, con el terremoto de Pisco, los reportajes de gente arrodillada en la pista pidiendo Dios placa tuira. Entonces, eso no es, y lo mismo pasó en Chile en el año 2010, entonces, eso no es una coincidencia, ¿no? Creo que hay que tomarlo en cuenta sobre ello, ¿no? María Eugenia, creo que mejor hablas tú. Sí, a ver si María Eugenia, de ahí si cerramos esta primera ronda con Lizardo. Sí. Mira, para comentar tu idea, Fernando, pues la verdad que hay varios estudios, ¿no?, que han trabajado exclusivamente este tema, sobre todo investigadores que trabajan historia de las ideas o historia de la ciencia. Y por supuesto, si hacemos un análisis de largo periodo, pues tenemos que darnos cuenta que hay ideas que vienen desde la época de la antigüedad y que se van a rescatar en la época moderna, ¿no?, en el siglo XVI, XVII. Está la famosa teoría de la teoría organicista, ¿no?, donde los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, ¿no?, iban a explicar estos procesos naturales. Lo que comentaba Lizardo
de que en Lima hacían túneles, pues en Granada ya en el siglo XVI hay registros de que también se hacían túneles para desahogar, ¿no?, a la tierra, para que si había terremotos, para que fueran más pequeños, para atenuar la magnitud de los terremotos. Entonces eso es una mezcla, ¿no?, una mezcla de estas ideas antiguas que se van mezclando con las ideas que van surgiendo en cada periodo. En el siglo XIX, evidentemente, los terremotos tenían que estar vinculados a la electricidad, como no podía ser de otra manera. O sea, en el siglo XIX todo se explicaba a través de la electricidad. Las erupciones volcánicas por la electricidad a través de la cordillera. Los terremotos por la electricidad. En fin, se vinculaba un poco todo. Y siempre mezclando con la teoría de los 4 elementos, la teoría de los humores, y evidentemente cada una de estas teorías que van saliendo se van quedando paralelas en el tiempo y no desaparecen. Entonces, al mismo tiempo que están existiendo unas reacciones religiosas, están surgiendo también ideas técnicas y después ideas racionales y científicas, pero es que ninguna hace que la otra desaparezca. Entonces, por eso que esto ha llevado a que investigadores se dediquen solo a esto, ¿no? Los que estudian, como digo, historia de las ideas o historia de la ciencia, pues hacen un camino, ¿no?, centrándose solamente en el tema este de las ideas y la pervivencia en el tiempo. Hoy en día no me cabe duda, si uno va qué sé yo, a la cordillera o recorre lugares de América Latina, saldrán todas estas ideas. Habrá gente que te explique que la Tierra es como un organismo, te hablarán de la teoría de los 4 elementos, te hablarán de la electricidad, hablarán de los fuegos, te hablarán de que cuando la luna tiene un anillo, pues a lo mejor va a temblar. Entonces, hay una serie de ideas populares que se siguen manteniendo, que la gente no entiende muy bien por qué, pero las siguen repitiendo, y eso es así, ¿vale? Y eso no, parece que no va a cambiar en el tiempo. Cuando uno analiza la documentación colonial, hay también una pervivencia de estas ideas. A veces aparecen, depende quién hable, si era un ilustrado, a lo mejor hacía referencia a estas ideas de los fuegos interior o de los aires, ¿no? Y del tema del organicismo. La gente más popular pues hablará de los temas religiosos simplemente, pero nadie se atrevía, ni se atreve todavía a erradicar absolutamente la vertiente religiosa, porque, bueno, hay un sentimiento, ¿no?, de pedir clemencia a la divinidad, y eso me parece que va a ser como complicado erradicarlo, ¿no? A pesar de que hoy en día se sabe perfectamente cuál es el origen de los terremotos, cómo se producen, cómo se podrían incluso mitigar, y sin embargo, pues no se hace, ¿no? Otra idea también, para destacar un poco lo que comentaba Lizardo, en el siglo XIX había tanto convencimiento en el siglo XIX de esta relación de clima con terremotos, que hay series completas de investigadores que hacían una secuencia, ¿no?, de la temperatura, de la presión, si llovía, si no llovía, para intentar hacer este seguimiento. Si uno analiza estudios, por ejemplo, en Chile, que al igual que ocurre en Perú, hay una gran cantidad de terremotos importantes, pues esta idea de vincular el clima con los terremotos estuvo muy, muy vigente en el siglo XIX. Entonces, si perviven las ideas de la antigüedad, pues los del XIX los tenemos todavía muy cerca. No me extraña que todavía haya mucha gente que crea absolutamente que hay una relación entre clima y procesos de la geodinámica terrestre, que sabemos que no son así, pero bueno, siguen estando presentes, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, primero contestar, absolver la duda de quien nos acompaña desde el Cusco. Me estoy refiriendo a los anales de Montesinos. Ahí es donde se menciona la información sobre esta llegada de ondas sísmicas asociadas al terremoto de 1619 hacia Cajamarca. Y es justamente la relectura de las fuentes antiguas la que permite ir redefiniendo las áreas sobre las cuales se sintió el sismo sensible. Además, también está otro elemento que es importante, la idea de que el tiempo aparentemente los
sismos podrían eventualmente haberse incrementado. Y eso, la labor del Instituto Geofísico pues ha sido esencial. No es que hayan más sismos, lo que ocurre es que se monitorean mejor. Y hay una red enorme que la alienta el Instituto Geofísico desde la dirección que tiene hoy día Hernán Vera, que antes la tuvo Ronald Goodman. La importancia, Víctor se refirió a esa instancia importantísima del CERESIS, los catálogos que hizo CERESIS, es decir, mucha concurrencia de estudios alrededor de eso. Pero sí, el dato fino, el dato debidamente entendido, hay que ser también muy respetuoso al momento de verlo en su real dimensión, ¿no? Por eso hay una aproximación metodológica al dato, a la evidencia, y es con eso donde vamos a construir procesos, nuestros procesos a los cuales hacía referencia Víctor, esta mirada del siglo XX potenciando la experiencia mundial del desastre. Y en la línea, coincidiendo con María Eugenia, efectivamente la dimensión social del sismo, la sensibilidad que hay hacia el sismo, a partir de la pregunta que hacía Fernando Bravo, está el hecho, por ejemplo, de preguntarnos la devoción del Señor de los Milagros es una devoción de mediados del siglo XVII. El Silima se funda un siglo y medio antes, un siglo, años más, años menos. ¿Quién tuvo ese protagonismo de protectora de la ciudad? Nuestra Señora del Rosario, que hoy día es una devoción que podría palidecer frente a la devoción del Señor de los Milagros. Es decir, también las ciudades en el tiempo eventualmente también van definiendo, por razones que no sabemos bien todavía, estas preferencias. En Arequipa, por ejemplo, llegar a una de las advocaciones de la Virgen como protectora de la ciudad después de una larga discusión. ¿Quién debe ser el protector de la ciudad? Pero no solamente el protector contra el terremoto, el protector contra la sequía, el protector contra la peste. Es decir, hay una conexión, con eso que María Eugenia decía, la dimensión religiosa, la dimensión sobrenatural, ¿no? Que estaba también implicada en la pregunta de Fernando. Eso todavía lo tenemos, sin ninguna duda, hasta el día de hoy. Pero en el pasado es donde entra, y también cómo hay perspectivas que progresivamente, desde decía, empiezan a matizar, pero no necesariamente a confrontar, porque hay explicaciones cuales se intenta dar una explicación científica, pero no se pierde de vista también una dimensión religiosa. O sea, antes de saltar de lo religioso a una explicación más laica, puntos grises, hay espacios grises donde los dos discursos convergen. Eso, por ejemplo, nos evita dar este salto radical de pensar que se pasa de una perspectiva a una perspectiva científico-laica. No, hay explicaciones del 18 donde el intento de explicación científica siempre está bajo la sombrilla, bajo la orilla de lo religioso. No se puede discutir contra fe en la medida que también hay una inquisición que sigue muy de cerca los pasos de quienes quisieran dar algún tipo de interpretación adicional. Por eso es que creo que los asistentes pueden evaluar la riqueza de perspectivas que un fenómeno, porque estamos estudiando uno solo, pero si extendemos la perspectiva de los desastres naturales, cada uno de ellos, de suyo, permite perspectivas igualmente fascinantes, igualmente atractivas para miradas en el pasado. El vulcanismo, las sequías, como decía, ese es un terreno virgen por explorar a nivel del Perú. Ok, gracias. Acá tenemos una consulta de Juan San Martín, me parece que va para María Eugenia, porque nos dice sobre Chile. Dice, ¿alguna ciudad fue reconstruida después de un terremoto en el mismo lugar en el siglo XX? Esa sería la pregunta para, me parece que sí, María Eugenia.
¿En el mismo lugar, dice? Ha hecho esa pregunta justo. Si en alguna ciudad en Chile fue reconstruida después de un terremoto en el mismo lugar, en el siglo XX. Claro, después del terremoto del 60 casi todo se reconstruyó en el mismo lugar. Por ejemplo, ahí Víctor también lo ha estudiado. Y bueno, no tenemos que irnos muy lejos. En el año 2010 se destruye por cuarta vez Concepción y ahora no podemos decir que fue el castigo divino, que no sabíamos. Sabiendo todo lo que se sabe de los procesos naturales, de la planificación territorial y toda la historia sísmica chilena, pues Concepción lo volvieron a construir en el mismo lugar. Entonces sí, la verdad es que aprendemos más bien poco. Nosotros dedicamos años, yo llevo más de 20 años estudiando los procesos naturales, los de los terremotos, el efecto de las erupciones volcánicas y uno quisiera pensar que algún día alguien va a atender todo el esfuerzo que uno hace por hacer estos estudios, pero bueno, en el caso de Chile pues no lo tuvieron en cuenta, la verdad. Gracias, María Eugenia. Más bien, para cerrar, no sé, de repente a cada uno de ustedes darles 1 minuto, 2 minutos para un mensaje final vinculado también con el momento de pandemia que estamos viviendo, ¿no? No sé, a ver, comencemos con Víctor, ¿sí? Claro que sí. Bueno, para cerrar simplemente lo que Lizardo comentaba y lo que me imagina también en torno bueno, a la vinculación de la providencia y la divinidad y por supuesto también el surgimiento de protectores, ¿no? En la sociedad. Lizardo hablaba de la Señora del Rosario, el Señor de los Milagros, por supuesto también cuando el evento se vincula con otras catástrofes, porque un terremoto puede producir un tsunami o una aluvión, y quizás también una pandemia, porque el terremoto de 1746 más muerte generó con después la epidemia de tabardiño en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, y el sarampión. Entonces allí hay una serie de variables que se intersectan, pero también han surgido siempre protectores que la propia sociedad ha creado, ¿no? Frente al mar era Santa Rosa desde inicio del siglo XVII, ¿no? Que nos defendía de los tsunamis, la acción armada, o luego después va a ser reemplazada por el Señor de los Mares en el Callao, cuando se encuentra ese famoso retablo posterior a la destrucción de la ciudad, o en Chile, el Señor de Mayo, y en fin, así podemos enumerar cantidad de protectores que la misma sociedad en su piedad ha creado, ¿no? Pero en un mundo de cuarentena, de pandemia que vivimos hoy, evidentemente la relación entre una catástrofe es significativa. Evidentemente, hoy por hoy me ponía a pensar el otro día, ¿qué pasaría si ahorita en cuarentena, como estamos viviéndola en Lima, aunque ya un poco más relajados, pero oficialmente aún en cuarentena, qué pasa si ahorita ocurre ese gran terremoto que Lima está esperando nuevamente, ¿no? Del cual se ha hablado en casi todas las instituciones de estudios sísmicos en el país, el Estudio Físico del Perú, CERESIS, y en fin, el CISMIT, tantas instituciones que están simplemente esperando ya ese evento, y decía, quizás la cuarentena hubiese sido en algo providencial porque nos mantendría en casa y no estaríamos expuestos, digamos, a esta interacción. Hemos visto cómo la naturaleza sola se ha recompuesto cuando el ser humano se ha resguardado en sus hogares por este miedo colectivo, ¿no? Hoy por hoy menos contaminación, mares, digamos, llenos de una fauna marina espectacular. Entonces, creo allí que existe una correlación entre una enfermedad post-catástrofe, eso también lo mencionó Lizardo de manera bastante certera, pero también, ¿por qué no verla a la inversa, ¿no? ¿Qué pasa en un mundo de catástrofe? ¿Qué hubiese pasado si en el momento de la peste negra ocurría un gran terremoto en la Europa de Mediterránea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas relaciones históricas que nosotros como especialistas podemos hacer, hay que llevarlas a la práctica en algunos estudios de casos y que nos permitan pues dar nuevas variables a la sociedad, ¿no? Y con eso ya cierro y muchas gracias en verdad por la invitación. Ha sido muy rico dialogar con mis colegas y que bueno, esperemos que se repita nuevamente. Gracias. Y Lizardo. Sí, muy corto. Creo que en la invitación que hacías a hacer una reflexión, yo creo que
Esta historia de los sismos también revela, y con los sismos, los otros fenómenos, incluido pues este fenómeno global inédito que nos toca vivir y atravesar con esperanza, con ánimo también, pero también con dolor, hay que decirlo, nos muestra el lado vulnerable, no solamente del individuo, sino la vulnerabilidad social. Es decir, yo creo que en toda agenda nacional, en toda agenda de gobierno, un punto central es cómo disminuimos nuestra vulnerabilidad. Y cuando eso se tiene como norte, evidentemente toda la acción se dirige hacia un entendimiento también colectivo por parte de la población. Es decir, el hecho de que un cauce se descolmate porque sabe que ahí en una lluvia va a venir un huaico, va a arrasar casas, el ordenamiento territorial al cual en algún momento hacía mención María Eugenia, es esencial. Y ese ordenamiento parte también por convencer a la población. Es, creo yo, este tipo de eventos, y cuando uno está atravesando eventos, es que es más sensible también al pasado. Es más sensible en ese momento, por ejemplo, leer los testimonios, Víctor hacía alusión a los testimonios de la peste negra, uno les da un valor absolutamente inédito cuando uno lo leía en condiciones normales, ¿no? Y eso creo que es el lado enriquecedor que podemos encontrar en este momento. Pero para el futuro, yo creo que esto nos revela los altos grados de vulnerabilidad a los que estamos sometidos en América Latina, estamos inscritos, pero eso no significa que no se pueda remontar. Y creo que ahí la planificación, el aporte de geógrafos, el aporte de las ciencias sociales, el aporte de la historia, creo yo, resulta importante. Reitero mi agradecimiento, este placer de haber conversado con mis colegas, con Víctor, con María Eugenia, quien tengo el gusto recién de conocer. A Víctor ya lo conozco desde bastante tiempo y celebro sus investigaciones. Ha sido, te agradezco en lo particular, Daniel, la convocatoria a un evento tan aleccionador y tan estimulante. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Para terminar, vamos a dar el pase a María Eugenia, pero María Eugenia, antes nos ha llegado justo una pregunta de último minuto por Facebook. Nos dice, así como los incas utilizaron técnicas sismo-resistentes en su arquitectura, ¿no? ¿Qué otras culturas pre-incas o pre-incaicas nos puede señalar? Desde el Cusco también preguntan. Y con eso, contigo cerraríamos. Vale. Pues si uno analiza tanto desde la zona mesoamericana hasta el sur de Chile, pues todos por esa visión de respeto con el medio ambiente y por ese conocimiento, porque antiguamente, ustedes saben, las comunidades indígenas son parte del medio, no dominan el medio. Por lo tanto, todos tenían una capacidad, ¿no?, para tener unas viviendas adecuadas o para adaptarse al medio. Justamente lo iba a comentar ahora, que a propósito de la pandemia, que se nos pase un poco este orgullo humano, ¿no?, de pensar que podemos controlar la naturaleza. Finalmente, ¿cuándo íbamos a pensar que el mundo se iba a paralizar? O sea, a mí me lo hubieran comentado, yo trabajo años y años en desastres, que se iba a paralizar el mundo por una pandemia, pues lo hubiera dudado, lo hubiera dudado. Nos damos cuenta de cómo lo había apuntado, lo mismo que ha dicho Elizardo, estoy totalmente de acuerdo con él, la vulnerabilidad de la sociedad, cómo en un par de meses, en un par de semanas, el mundo ha quedado paralizado, ¿no?, diezmado por una epidemia que se ha transformado en pandemia. Y bueno, nos tiene que hacer reflexionar y sacar esas ideas del pasado, no solo del pasado colonial, sino también de ese mundo prehispánico que sí vivía con un respeto hacia la naturaleza, era parte del medio ambiente. El ser humano desde el siglo XIX, con el humanismo, ¿no?, ese etnocentrismo, pues hemos querido dominar la naturaleza y nos ha ido fatal, o sea, nos ha ido muy mal. Vivimos donde no tenemos que vivir, en zonas costeras, en zonas donde recurrentemente han ocurrido catástrofes, hacemos ciudades en zonas de
conos de deyección, los famosos huaicos, hacemos ahí una ciudad o un barrio, construimos ciudades o ampliamos nuestras ciudades adentro de los ríos, 3 o 4 años que el río tenga poca agua, construimos dentro del río, construimos dentro de los cráteres de los volcanes, o en zonas volcánicas, en zonas de riesgo. Es culpa de la naturaleza. O sea, el ser humano debería reflexionar cómo podríamos vivir en una armonía más adecuada, ¿no? Es decir, yo creo que es una cuestión de pensar un poco más en eso, ¿no? Y esa relación del hombre con el medio es algo que ahora que se paraliza todo por esta pandemia, pues nos debería hacer reflexionar. Y también destacar el hecho de que individualmente no llegamos a ningún sitio. O sea, tenemos que reflexionar en comunidad, trabajar en comunidad, ser más solidario, pues son conceptos que de alguna manera este mundo individualista y esta vida loca que llevamos pues nos hace olvidar, ¿no? Y son cuestiones que de alguna manera pues deberíamos con humildad volver a retomar este mensaje de estos antiguos pueblos ancestrales originarios que sí sabían convivir, que sí sabían respetar el entorno, y que bueno, nosotros nos hemos quedado ahí un poco en el camino, ¿no? Quisiera terminar agradeciendo pues la invitación y la posibilidad de participar en este foro, a Daniel por toda la organización, a mis colegas que les he leído, a Lizardo le he leído, a Víctor también le conocía, y pues a todos los que nos han escuchado, ojalá que les haya servido, ¿no? Todas estas reflexiones que hemos comentado el día de hoy. Gracias. Gracias María Eugenia. Daniel, sí, dime. dime. Una pequeña precisión para no dejar en suelta la pregunta. Yo no soy experto en el tema, pero en las jornadas preparatorias que tuvimos hace unas semanas por el congreso que está en proyecto de organizar para el próximo año sobre el terremoto de 1970, la presentación del director general de Ceresis, Leandro Rodríguez, sobre si existía algún sistema de prevención antisísmica en el periodo prehispánico, hizo referencia a la cultura que desarrolló Caral, y que existían unos montículos de piedras encerrados en mayas que se llamaban chakras, y que habían estudios que hablaban de que son los primeros, digamos, elementos de funcionamiento que se colocaban en la estructura y que atendían hacia temas preventivos en cuanto a terremotos. Solo para cerrar eso, discúlpame que te corte ya la cerrada, pero para no dejar suelta la pregunta que me pareció pertinente. No, más bien gracias a ti, Víctor. Bien, bueno, también agradecer a Carlos Carcelén porque también los convocó a ustedes. Gracias a Carlos también, que no pudo estar, pero se estuvo conectando por el Facebook. Agradecer a Jesús, a María Eugenia, a Víctor y a Lizardo por estar el día de hoy acá. Más bien gracias, y será hasta una nueva oportunidad. Hasta siempre. Nos vemos.